Buenos días. El otro día hablábamos en un vídeo de que el Nuevo Testamento había sido escrito en hebreo, al igual que el Viejo Testamento. Dábamos la razón en que esto era así también porque el hebreo era el idioma en el que Yahvé se había expresado, había escrito en piedra los 10 mandamientos. Yahvé había hablado con los profetas, con los patriarcas en idioma hebreo. Y las Sagradas Escrituras se habían escrito en idioma hebreo. Las lecturas de las sinagogas se escribían en hebreo, y tanto Yahvé como los ángeles que enviaba Yahvé también hablaban en idioma hebreo, pues a las distintas personas a las que se aparecían o con las que se comunicaban, ¿no? Entonces el hebreo era un idioma que había quedado sacralizado, sagrado. Así que no es como dicen las películas, ni los libros, ni las teorías, que dice que allí en Israel que se hablaba el arameo y el griego, que era el que dominaba. En absoluto. Allí la cultura hebrea además era una cultura muy cerrada y muy celosa para su Dios, Yahvé, y para las Sagradas Escrituras. Entonces estaba todo unido, ¿no? Bien, ¿qué más pruebas tenemos de que el Nuevo Testamento también fue escrito en hebreo? Otra prueba más es que en los últimos años y décadas se han encontrado escritos antiguos en hebreo del Nuevo Testamento, del Evangelio de Mateo y de otros evangelios, o sea, y de más fragmentos del Nuevo Testamento, y se han escrito, o sea, estaban escritos en hebreo. Se han encontrado, por ejemplo, en el Archivo Vaticano y en otros lugares también. Entonces, se ha comprobado que estos escritos hebreos eran más antiguos que los escritos griegos o arameos o del latín, otros que había, y que sobre las que han derivado las traducciones que tenemos en el mundo occidental, ¿no? Y otra prueba de que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo son los hebraísmos. Los hebraísmos son los juegos de palabras, frases hechas con doble intencionalidad, frases especiales que tienen sentido solamente cuando se escribían y se leían en idioma hebreo, porque ya al traducirlo a otros idiomas ya perdía ese sentido especial, ese significado, ese atractivo, ¿no? Y entonces, al comparar escritos griegos con los mismos escritos hebreos del Nuevo Testamento, se veía que el sentido original verdadero era el hebreo de esos escritos más antiguos, que tenía sentido esos hebraísmos, esos juegos de palabras, pero que luego en los escritos griegos que se pensaba en teoría, o que se decía, o que se sostenía la hipótesis de que eran los originales y que eran los antiguos, que no era así, pues se veía que luego en griego pues se perdía ese sentido y esa redacción inteligente y brillante que había con el idioma hebreo, que daba lugar a juegos de palabras, frases intencionadas y que solo tenían sentido en idioma hebreo. Bueno, por todas estas razones, estas son pruebas también, y ya decimos, escritos y fragmentos que se han encontrado en el Archivo Vaticano y en otros lugares, que son escritos hebreos mucho más antiguos que los griegos y arameos, latín, etcétera, y que contienen esos hebraísmos, esos sentidos, esos juegos de palabras y esos hebraísmos. Bueno, hasta un tema interesante próximo. Amigos, hasta pronto.